adyacente, así mismo como con la hipotenusa. Nos están dando que la hipotenusa al cuadrado, esto es la relación de las áreas de los cuadrados que nosotros podemos dibujar en cada una de estas líneas. Por eso nos está diciendo que el teorema de Pitágoras o la fórmula que nosotros usamos es h al cuadrado igual a c cuadrado más b cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Ahora nos dice razones trigonométricas. Como se dan cuenta, a diferencia de pues nosotros ahora ya estamos definiendo un ángulo y colocando nombres o puntos a los vértices. Punto A, punto B, punto C. Nos dice que el segmento de A hasta B tiene un valor y se llama hipotenusa. El segmento de B a C tiene un valor y en este caso es el valor A. Y nos dice que es opuesto. ¿Opuesto a quién? Opuesto a el ángulo. Siempre es opuesto al ángulo que nosotros tengamos. En este caso, el ángulo es alfa. Entonces, siempre va a ser opuesto a este ángulo. Y el adyacente. ¿Adyacente a quién? Otra vez, a nuestro ángulo alfa, que es el que nos están dibujando acá. El opuesto, o ustedes cómo pueden entender o saber cuál es el opuesto. Pues solamente dibujamos una línea desde el ángulo hasta su extremo o hasta que llegue a tocar otra línea. Y esa otra línea nosotros la vamos a definir como el cateto opuesto. Y la otra, que es el cateto adyacente, nosotros lo definimos siempre como una de las dos líneas que está ligado ¿a quién? Al ángulo, o que nos hace parte o que conforma el ángulo. Porque el otro, como ustedes se dan cuenta, es la hipotenusa. Ahora nos dice, las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Por qué un ángulo agudo? Porque es menor de 90 grados. Ahora, las razones trigonométricas, RT, razones trigonométricas, son los cocientes que resultan de dividir las longitudes de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a su ángulo agudo. Entonces, ahí lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a dividir, como nos está diciendo ahí, dos longitudes, que puede ser cateto opuesto o hipotenusa, o cateto adyacente e hipotenusa, o cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, como ustedes observan ahí, nos está diciendo razones trigonométricas de un ángulo agudo. Hipotenusa, y ustedes ven el triángulo. El triángulo rojito tiene sus nombres definidos. Hipotenusa, ángulo opuesto y ángulo adyacente. Pues ustedes ahora lo que vamos a hacer es definir nuestras funciones o nuestras razones trigonométricas. La primera nos dice que es algo que se llama seno. Seno del ángulo nos está diciendo que va a ser igual al cateto opuesto sobre ¿quién? Sobre la hipotenusa. Y ese es el valor de seno. Para el coseno, nosotros vamos a usar la fórmula de cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para tangente, vamos a usar cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas tres razones trigonométricas son las principales. Normalmente, o la que nosotros solemos usar son la del seno, la del coseno y la de tangente. Listo. Pero si ustedes se dan cuenta, pues acá también tenemos otras razones trigonométricas, que son secante, cotangente y cosecante. Pero esas vienen relacionadas con las tres primeras. Ahora nos dice,
vamos a practicar o vamos a hacer unos ejemplos. En este caso, les voy a borrar esto. Entonces, listo. Ya, ahora sí. Nos está diciendo hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Pues nosotros nos está diciendo que el seno del alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto nos vale nuestro cateto opuesto? Pues acá nos lo están diciendo en esta gráfica o en esta figurita. ¿Cuánto les dicen que vale el cateto opuesto? 3. 4. Correcto, Wilman. 3. Sobre cateto, perdón, sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. 5. Entonces nosotros ya escribimos o ya definimos el seno o la razón trigonométrica de seno. 3/5. Listo. Ahora miramos coseno. Coseno del alfa va a ser igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuál es el cateto adyacente? El de abajo, ¿no? El 4. Sí, muy bien. 4. Entonces, 4. Sobre la hipotenusa. 5. ¿Cuánto nos vale la hipotenusa? 5. 5. Muy bien. Y ya tenemos la razón trigonométrica de ¿quién? Del coseno de este triángulo. Ahora vamos con la tangente. La tangente es cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 3. 3. Muy bien, Haider. Y cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. ¿Cuánto nos da o cuánto nos vale el cateto adyacente? 4. Entonces, ahora tenemos tangente. Y vamos a escribir cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuánto nos vale el cateto adyacente? 4. 4. ¿Y el cateto opuesto? 3. 3. Ahora miramos el secante. Hipotenusa vale 5. Entonces escribimos 5 sobre el cateto adyacente, que sería 4. Y ahora cosecante. Hipotenusa, pues la hipotenusa es la misma, 5 sobre el cateto opuesto. Cateto opuesto vale 3. Y ya tenemos nuestras 3 funciones, nuestras 6 funciones definidas ¿de qué? De las razones trigonométricas. Listo. Entonces, esa es la modalidad o esa es la metodología que ustedes van a usar cada vez que tengan que usar el cateto o más que todos los catetos, sino las funciones o razones trigonométricas. Acá nos dice, ya es un problema mucho más puntual. Nos dice, el triángulo de rectángulo ABC, o sea, el ángulo recto está en A, se cumple que el coseno de beta es igual a 6 sobre 10. Calculen las razones trigonométricas del rectángulo. Pues entonces ustedes se dan cuenta que ya nos están dando un valor, ¿no? ¿Que cuál es ese valor? 6 sobre 10. Y nos define que esa ya terminaría siendo la que el coseno. Pues nos está diciendo acá, ¿no? Coseno. Y esto fue lo que nos escribieron acá.
Y ya sabemos que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pues entonces el cateto adyacente, ¿cuánto va a valer? 6. Listo. Colocamos el valor de 6 acá, desde el segmento A hasta el segmento B. Y la hipotenusa, pues la hipotenusa siempre termina siendo la diagonal. Toda esta es la hipotenusa. Y pues tenemos que encontrar el último valor o el otro valor. ¿Cuánto o cuánto? ¿Cómo lo hallamos o cuánto sería? Pues nosotros lo que hacemos es uso de el teorema de Pitágoras. Usando Pitágoras nos da que el valor del cateto que nos faltaba es igual a ¿cuánto? A 8. Entonces ya tenemos nuestros tres valores. Tenemos el valor de ¿quién? Del cateto adyacente, tenemos el valor de la hipotenusa y también tenemos el valor de el cateto opuesto. Pues entonces ahora miramos, ¿cuánto vale el cateto opuesto? ¿Cuánto vale nuestro cateto opuesto? 6. ¿Cuánto es? Acá les estoy definiendo. 8. Ahí se los estoy dibujando. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 8. 8. Entonces escribimos 8. Sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 10. 6. ¿No vale 6? No, vale Ah, no, 10. 10, sí. Es la parte mayor o la más larga. Pues ahora el cateto o el coseno de beta. Pues cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto será? 6 sobre 6. 10. 6 sobre 10. Ahora, la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es el opuesto? 8. 8, muy bien, Haider. ¿Y el adyacente? ¿Cuánto es? 6. Uy, perdón. Correcto, Wilman. 6. Ahora miramos lo mismo. Cateto adyacente, pues va a ser 6 sobre el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 10. Ah, no, perdón. 8. El cateto opuesto vale 8. Ahora, secante. Pues secante va a ser igual a H o a la hipotenusa. La hipotenusa vale 10. 10. Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿cuánto vale? 6. Y cosecante, hipotenusa, ya sabemos que es 10 sobre cateto opuesto. Cateto opuesto es igual a 8. Listo. Y esa sería la cantidad o la forma en la que nosotros escribimos las razones trigonométricas de ¿quién? De un ángulo definido. En este caso, el ángulo no está con un número o un valor numérico, pero nosotros ya lo podemos encontrar gracias a esto, porque solamente es dividir. 8 sobre 10, 6 sobre 10, 8 sobre 6, 6 sobre 8, 10 sobre 6 y 10 octavos. ¿Listo? Difícil o me han entendido hasta ahí cómo es el proceso que uno hace con las razones trigonométricas. Ahí más o menos. Entonces acá te dicen, si la tangente de alfa es igual a 4 sobre 3, calcular el valor de P va a ser igual a 5 seno de alfa
más 3 seno de alfa. Pues ahora, ¿qué pasa? Pues nos están diciendo que con 4/3, como lo están viendo ahí en el ejemplo, pues nosotros podemos denotar que dos valores puntuales, 4 y 3. Y la hipotenusa termina siendo ¿quién? Pues la hipotenusa termina siendo el valor que vamos a hallar. ¿Cómo lo hallamos? Con Pitágoras, que nos da igual a 5. Y ahora nos dice, el valor que nos pide es, pues el seno de alfa va a ser igual a ¿cuánto? En este caso, seno de alfa, pues nosotros sabemos que seno de alfa es igual a ¿qué? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces no es necesario que se escriba seno, sino ya más que todo entender la relación a que es igual. Cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto, ¿a quién va a ser? A alfa. Entonces ese cateto opuesto termina siendo ¿quién? 4, pues termina 4 sobre, sí, sobre, ¿listo? ¿Sobre quién? Pues sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto nos dio la hipotenusa? 5. Pues entonces ya nosotros no vamos a escribir seno del ángulo, sino simple y sencillamente vamos a escribir 4 sobre 5. Y lo mismo en la secante, pero si ustedes se dan cuenta, la secante es la inversa del seno. Entonces lo único que nosotros hacemos es escribir 5 sobre 4, que es lo mismo que ustedes tienen acá. Y ahora la diferencia es, el valor que nos pide es P es igual a 5 por seno de alfa más 3 secante de alfa. Pero seno es igual a 4/5 y secante es igual a 5/3. Uy, 5/3. Ay, perdón. Sí. Porque secante, acá, escribamos acá. Secante es igual a hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa vale 5 y el cateto adyacente vale 3. Pues nosotros acá hacemos la multiplicación. O, pues si se dan cuenta, este con este se nos va a cancelar. Y este compañero con este también. Se nos simplifican. Dándonos solamente 4 más 5. Y en total nos da 9. Pregunta, ¿entendieron qué hicieron acá o no? ¿O cuál fue el proceso que hicieron? ¿Cómo, profe? ¿Me repite? ¿Entendieron cuál fue el proceso o cómo es el proceso que se usa para la solución de estos problemas o de este problema? Solo entendí hasta donde está el 4 y el 5. Ahí no Hasta. vi cómo sacó. No entendí cómo sacó el 5 y el 3. Ah. No, pues en este caso, el 5 y el 3, el 5 sale de acá, mira. ¿De dónde? De aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa, que nos da, pues, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, nos da igual a ¿qué? 4 al cuadrado nos da 16 y 3 al cuadrado nos da 9. 16 más 9 nos da 25. Pero acá nosotros aplicamos la raíz y nos da un total de 5. ¿Listo? Ahora, el valor que nos pide es 5 seno de alfa. Pues recuerden que el seno del alfa va a ser siempre igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y eso siempre es, esto no cambia. Esta fórmula nunca va a cambiar. En la mismo o lo mismo pasa con secante. Nos dice que secante de alfa
va a ser igual a quién? A cateto, no, a la hipotenusa ¿sobre quién? En este caso, será hipotenusa sobre cateto adyacente. Pues si ustedes se dan cuenta, de acá a acá, este es el valor de la hipotenusa, este va a ser el valor del cateto opuesto y este va a ser el valor de ¿quién? Del cateto adyacente. Entonces ustedes ya saben que el cateto opuesto, ¿qué número o qué valor va a tener? Pues como es el opuesto, nos dice que el valor es 4. Por eso lo estoy escribiendo acá. Y por eso pues lo escriben acá en ese estilo. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? Pues la hipotenusa siempre va a ser el más grande, que es 5. Y ahora vamos a mirar secante. Secante me dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Cateto adyacente. Por eso nos da este valor. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues ustedes ya no van a reemplazar, ya reemplazan los valores y no se van a poner a escribir seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ta, 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 ta. No, pues ahorita ustedes como ya encontraron un valor, pues dos valores, ¿y la hipotenusa cuánto vale? 5. Y cateto adyacente vale 3. Pues ahora lo que ustedes hacen es escribir directamente esa fracción en la fórmula que les están diciendo y pues operamos. 5 por 4 nos da 20 sobre 5. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da 20 sobre 5? No, ¿no saben cuánto les da 20 dividido entre 5? 4. Muy bien, bueno, muy bien. Nos da que esto es igual a 4. Y ahora 30 por 5, 15. Y 3 dividido entre 3, ¿cuánto les da? 15 dividido entre 3. 5. Muy bien, 5. Y pues ya lo que nosotros estamos haciendo es que estamos sumando estos dos valores. 5 más 4 nos da 9. 9. 9. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta y ya pues nos habían dado el resultado y cómo es que se tenía que hacer el paso a paso. Listo. Acabamos acá. Entonces, ¿entendimos? ¿Sí entendimos o no? Así se van a usar, o ustedes así van a aplicar la forma del teorema de Pitágoras para hallar un valor y después van a hallar qué, o van a usar las razones trigonométricas para determinar el valor del ángulo con respecto a las longitudes. Siempre vamos a hacer eso. Ahora, muchachos, ¿qué preguntas nos quedamos del módulo? Yo tengo la 16, hasta la 16. ¿Alguien más tiene diferente? ¿Hasta la 16? Entonces, ¿qué dice la pregunta 16?
seguiría la 17. Ah, bueno, la 17. ¿Me la pueden leer, por favor? ¿Me la pueden leer? ¿Cuál es la factorización de 15x a la 3 15x a la 3. más 20 15x. 15x a la 3 más 20x a la 2. A la 2, ¿no? X2 más 10x más 25 es 15x, a ver, la 3 más 20x más. ¿Si hay algo más o no? más, no. ¿No? Solo es eso. Pues entonces en este caso ustedes observan. Tenemos que el 15 y el 20 son múltiplos ¿de qué número? ¿Qué número es múltiplo o cuál es el número que nosotros usamos que multiplicado por un número nos da 15? Y el otro que multiplicando dos números nos da 20. ¿Y cuál es el número que nosotros estamos repitiendo ahí? 3 por En este caso, pues ustedes se dan cuenta que 15 y 20 son múltiplos ¿de quién? Del número 5. ¿Por qué? Porque nosotros multiplicamos 5 por 3, nos da 15, y 5 por 4 nos da 20. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? X. Si se dan cuenta, tenemos X a la 3 y X a la 2. Pues lo que nosotros podemos entonces es que, pues factorizar X al cuadrado. En este caso nos queda X acá y este nos queda solito. La respuesta es X, 5X a la 2. Ahora la pregunta 18. ¿Quién me puede hacer el favor de leer la 18? Al factorizar m2 mn se obtiene Esa también es fácil. M al cuadrado menos NM. Pues, ¿cuál es la letra que nosotros estamos repitiendo? la m. Muy bien, entonces dejamos M, va a ser factor de M menos ¿quién? Menos N. Listo. La 19, ¿cuándo es? ¿Qué nos dice? Dice, el volumen del siguiente prisma rectangular con dimensiones de 4 centímetros de alto, 8 centímetros de largo y 6 centímetros en profundidad es Por 4 y por 6, ¿no? En este caso, el volumen le sale muy fácil porque es un prisma rectangular. Entonces, el volumen del prisma siempre va a ser base por altura por profundidad. Entonces, nos queda diciendo que es la altura, ¿cuánto mide? 8. La base, ¿cuánto mide? 4. Y la profundidad mide 6. 6 por 4, 24. Y 24 por 8, ¿cuánto les da? 192. 192. Listo. ¿Su respuesta cuál es? la C, Listo. ¿Cuál es la siguiente? la 20. ¿Qué nos dice la 20? Se tiene un prisma cuadrangular regular en la cual un lado de la base mide 4 metros y su altura mide 3 metros. Calcular su volumen. Listo.
Entonces ahí nos está diciendo que obviamente calculemos el volumen de un prisma cuadrangular, que termina siendo también el volumen, va a ser igual a la base por la altura por la profundidad. Como nos están dando solo dos valores y nosotros sabemos que es un cuadrado, entonces uno de los dos valores se nos va a repetir en el lado. Entonces nos dice que ¿cuánto es de lado? ¿Cuánto es que mide el lado? Mide 4 metros, 4 metros por 3 profundidad, metros, tiene 3 metros y por 4. 4 por 3, 12 y 12 por 4, 48, ¿no? 48. Entonces la respuesta es 48. la C. Muy bien. Y de la pregunta 21 sí, que son los del cilindro, sáltense en esos dos ejercicios del cilindro, se los explico la próxima clase porque ya nos quedan 3 minutos. Y vayan al último que nos dice que el volumen de un cubo de arista 6, ¿qué quiere decir con arista? Pues que es el número o es el valor del lado. Nos está diciendo que 6, como es un cubo, vamos a multiplicar 6 por 6 por 6. ¿Cuánto nos da? 6 por 6, 36 y 36 por 6. ¿Cuánto nos da? 6 por 6, 36, van 3 y 6 por 3, 18 y 3 que llevamos 220, 216. Entonces la respuesta, ¿cuál es? 216. ¿Listo? Las Hay otras, dos con el mismo. en este caso, ¿qué les está diciendo? 216 ¿6 metros o 6 centímetros de arista? CM2 y CM3. Por eso, 6 centímetros en el caso y cuando les están hablando o en el problema, les dice que el cubo tiene una arista ¿de cuánto? ¿De 6 qué? ¿Metros o centímetros? Centímetros. Entonces la respuesta nos da centímetros ahí, centímetros a la 3. ¿Listo? Esa sería su respuesta. Bueno, muchachos, que tengan un muy buen día. Espero me hayan entendido lo de las razones trigonométricas. Y para la próxima clase les soluciono esos dos puntos que les dije que se saltaron. ¿Listo? Gracias, profe. Chao. Vale, profe, muchas Chao, gracias. profe. Vale, que tengan un muy buen día. Hasta luego.